Bienvenidos a Agrocampus, el podcast de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ciencia, agro y sociedad en cada episodio. Acompáñanos. Bienvenidos y bienvenidas a Agrocampus Podcast, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy vamos a estar hablando sobre la situación actual de la ganadería de leche en Colombia. Para hablar de este tema nos acompaña el profesor José Julián Echeverry del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias. Le damos una cordial bienvenida al profesor José Julián, a ustedes que nos escuchan a través de Radio UNAL y a quienes nos ven a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Agrarias. Profesor José Julián, bienvenido a Agrocampus. María de los Ángeles, muy buenas noches y un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias, profesor, por aceptar la invitación. Quiero que comencemos contándole un poco más a nuestros oyentes quién es el profesor José Julián, cuáles son esas áreas que trabaja para que lo conozcan un poco más. Bueno, María de los Ángeles, mi nombre es Julián Echeverry y digamos que mi profesión es zootecnista. Mi experiencia académica y mis grados profesionales son orientados hacia el mejoramiento genético y especialmente trabajo con ganadería. Llevo en la universidad 17 años, siempre vinculado desde la perspectiva del trabajo ganadero, de las asignaturas relacionadas con ganadería de leche, con ganadería de carne, con mejoramiento genético. Y adicional a ello, administrando lo que en la universidad llamamos las estaciones agrarias, que son estas fincas que sirven de apoyo para los 3 ejes misionales: docencia, investigación y extensión. Entonces allí producimos y mientras producimos aprovechamos para apoyar estos 3 ejes misionales, enseñándole a los chicos, haciendo investigación, haciendo extensión. Entonces este es básicamente mi trabajo en la universidad y mi experiencia profesional. Gracias, profesor, por darnos ese contexto. Ahora entrando un poco más en el tema que tenemos para hoy, ¿cómo describiría el panorama de la situación actual de la ganadería de leche en Colombia? ¿Quiénes están produciendo? ¿En qué regiones? ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, digamos, María de los Ángeles, que el tema de la producción de leche en Colombia ha sido un tema que no ha cambiado mucho en las últimas décadas. Digo que no ha cambiado mucho y con eso me refiero a que todavía seguimos siendo un país altamente productor de leche. Somos un país que producimos un poco más de leche de la que consumimos, más que todo en determinadas épocas del año. Digamos que esa es una de nuestras desventajas, y es que no tenemos una producción estándar en el año debido a esto, pues básicamente a nuestra condición climática y al régimen de lluvias que tenemos en el país, que aunque en los últimos años ha sido muy inesperado, sigue siendo un régimen de lluvias bimodal, en el que tenemos unas épocas lluviosas y unas épocas secas. Entonces normalmente durante las épocas de lluvia los niveles de producción aumentan a tal punto que no logramos consumir todo lo que producimos, y en algunas épocas del año pues tenemos una producción que suple nuestras necesidades. Normalmente nunca tenemos escasez de leche, generalmente o tenemos suministro básico o tenemos excedentes. La producción de leche del país se concentra básicamente de 2 maneras. Una producción de leche que es realizada a través de la leche, lo que nosotros llamamos lechería especializada, que es la leche que se produce con razas especializadas en producción de leche en sistemas intensivos. Con esto me refiero a la producción de leche que logramos en clima frío. Las zonas donde más se produce es Antioquia, toda la parte de Cundinamarca y Boyacá, y toda la parte de Nariño. Estos son los núcleos de producción de leche con ganado especializado. Y con ganado especializado me refiero a ganado Holstein, Jersey, Ayrshire, Normando, que son razas especializadas en producción de leche y que funcionan muy bien en el trópico alto. Esta producción, digamos que tiene la condición de ser intensiva. Intensiva significa que tenemos muchos animales por unidad de área. En espacios pequeños tenemos muchos animales y es una producción que demanda altos costos. Entonces, altos costos en fertilización, altos costos en alimentación, porque son animales también altamente exigentes. Sin embargo, estos animales, y aunque son las zonas donde más se produce por unidad de área,
no son las zonas que más producen leche en el país. Digamos que la mayor cantidad de leche que se produce en el país se obtiene del ganado que nosotros llamamos de doble propósito, es decir, ganado que se destina a producir leche y a producir crías, y en zonas de trópico bajo. Entonces esa leche es producida de una manera un poco diferente, es decir, no es una producción tan intensiva, es decir, tenemos menos animales por unidad de área, allí estamos hablando entre 0.5 y 1.5 animales por hectárea. Hablamos de animales de otras razas muy diferentes, generalmente razas Bos indicus o cruces con algunas de las razas especializadas, y digamos que son sistemas de producción en los cuales los costos son un poco inferiores, pero también la leche que producimos es mucho menos por unidad de vaca, es decir, las vaquitas tienen promedios de producción más bajos, solamente que como son áreas más grandes, pues tenemos muchas vacas en una sola explotación, y por ende producimos una gran cantidad de la leche del país en estas zonas. Digamos que eso no ha cambiado a lo largo de las últimas décadas. Eso puede ser visto como una ventaja o como una desventaja. Desde mi perspectiva es una ventaja el hecho de que en los diferentes pisos térmicos que tenemos podamos producir leche. ¿Cuál es la situación de la producción con lo que te mencionaba de los excedentes que producimos en las épocas de lluvia? Digamos que allí hay una situación compleja, y es que estos excedentes que producimos, como ustedes lo saben, pues la leche es un producto muy perecedero, tanto la leche como sus derivados. Entonces, si hablamos de leche, si hablamos de mantequilla, de quesos, de yogures, de arequipes, de cualquiera de los derivados que hablamos, son productos muy perecederos. Entonces la leche no es un producto muy apto para almacenar. Entonces, cuando producimos excedentes, lo que normalmente nos corresponde hacer es pulverizarlos, ya que la leche pulverizada sí tiene un tiempo de guarda mayor, es decir, no es tan perecedera, pero lastimosamente nos toca salir a venderla al mercado internacional a los precios que se encuentre este producto en el mercado internacional. Entonces, en muchas ocasiones el precio es muy bajo, y de igual manera tenemos que salir a venderla porque no tenemos la capacidad de almacenamiento para seguir almacenando y almacenando hasta que el precio mejore. Entonces, dependemos mucho de los precios internacionales, y dependemos también del precio del dólar, que como tú sabes, en el caso del precio del dólar hay unas fluctuaciones muy altas, y en este caso particular que estamos exportando, pues si el dólar está a un buen precio, pues obtenemos buenos pesos por el producto que vendemos, pero si el dólar está bajito, pues vendemos a pérdidas. Entonces, digamos que esa sería una de las debilidades fuertes que tiene el sistema de producción lechera. Pero digamos que entonces siempre se le encuentra salida como a esos excedentes, no hay desperdicios. Sí, la verdad es que el peor de los escenarios es ya que te toque salir a venderlo al mercado internacional, ¿cierto? Cuando no quieres hacerlo, es decir, hay otra cantidad de leche que las empresas industrializadoras salen a vender en el mercado internacional, que la venden como derivados lácteos o como leche fluida, y que se vende a muy buenos precios, que no es la leche en polvo. La leche en polvo que te menciono es la leche que es la que nosotros denominamos excedente, y que sí finalmente toca venderla al precio que nos la paguen. Entonces digamos que ese sería el peor de los escenarios, pero no siempre pasa. El hecho de que no siempre suceda, pues es lo que hace que el sistema de producción lechera en Colombia sea un sistema realmente exitoso, a pesar de que vemos dificultades de todo tipo, porque cambia mucho el precio de los insumos, por todo el precio de dólar, porque hay cosas insumos que no tenemos acá en Colombia. De todas maneras, los productores de leche en su mayoría, los que están agremiados, los que se manejan en cooperativas, generalmente ha sido un sistema de producción sostenible desde lo económico. De acuerdo. Devolviéndonos, profe, un poco a lo que nos contabas al principio, que trabajas con el tema de mejoramiento genético, ¿qué impacto tiene la genética en ese mejoramiento y en tener una mejor leche o una calidad más óptima? Bueno, digamos que la producción de leche, como cualquier otra característica de importancia económica, está afectada por la genética y por el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, esos dos son los grandes factores que afectan cualquier característica, y apuntándole a cualquiera de estos dos es como tú puedes mejorarla. Entonces, cuando hablamos de ambiente es mejorar la nutrición, mejorar la alimentación, mejorar el manejo, y cuando hablamos de mejoramiento genético es modificar un poco la genética de las poblaciones para que esas poblaciones sean más productivas, o por lo menos se acerquen un poco más a las características que el productor desea. En el caso de la ganadería de leche, ¿cuáles son las características que el productor desea? Pues principalmente producir volumen de leche, es decir, producir alta cantidad de leche. Digamos que esa es una característica
que está afectada por la genética más o menos entre un 25 y un 30%. Es una característica que se considera de heredabilidad media a alta, es decir, que tiene una afectación genética importante y que por eso la podemos mejorar haciendo un mejoramiento genético. Dentro del sistema de producción de leche no solo es importante mejorar el volumen, también es muy importante que esa leche que produces sea una leche de buena calidad. Y con buena calidad me refiero a que tenga buenos niveles de proteína, buenos niveles de grasa y que las condiciones sanitarias también sean favorables, bajo recuento de células somáticas, por ejemplo. Entonces, yo diría que esos cuatro caracteres, la producción en volumen, el porcentaje de proteína, el porcentaje de grasa y el recuento de células somáticas, son características muy importantes que nosotros podemos mejorar a través del mejoramiento genético. ¿Qué investigaciones se adelantan en el laboratorio de mejoramiento genético animal de nuestra facultad como que puedan aportar a ese mejoramiento y que le ayude pues como al sector ganadero? Bueno, digamos que la Universidad Nacional desde hace muchos años, décadas, digamos que unas 6 décadas aproximadamente, empezó a trabajar con mejoramiento genético lechero. La base, el núcleo genético que tenemos en la Estación Agraria Paysandú, que es donde producimos leche en la universidad, pues es una base genética americana, importada en ese momento y de alto valor genético. A partir de allí se derivaron una gran cantidad de investigaciones enfocadas en 2 puntos. El primero, lo que es la selección. Investigar en términos de la selección implica buscar los métodos más acertados para seleccionar adecuadamente los individuos que van a ser padres de la siguiente generación. Entonces, digamos que la universidad estimaba el valor genético de sus animales y durante todas estas décadas ha aportado al mejoramiento genético de la genética lechera del país, comercializando animales de alto valor genético, es decir, seleccionando los animales y luego vendiéndolos al mercado para que otros ganaderos, otros productores que de pronto no tienen la facilidad de hacer estos programas de selección, pues tengan una genética buena dentro de sus fincas. La otra parte es no hacer mejoramiento genético a través de la selección, sino a través del cruzamiento de razas. Es otra de las estrategias. Entonces, en ese sentido, la universidad, digamos que históricamente ha sido un productor que ha trabajado mucho el cruzamiento de la raza Holstein con la raza blanco orejinegro. La raza blanco orejinegro es una raza criolla, le llamamos una raza criolla a las razas, digamos, que tienen más antigüedad en el continente. En este caso el blanco orejinegro pues es una raza derivada de alguna de las razas que entraron a América con el segundo viaje de Colón. Entonces son razas muy adaptadas a nuestras condiciones ambientales y digamos que ese es su mayor aporte cuando las incluyes en un programa de cruzamiento. Entonces la universidad ha sido pionera en el cruzamiento de Holstein con blanco orejinegro y en los últimos años también hemos trabajado mucho el cruzamiento de Holstein con Jersey. Entonces en la Estación Agraria Paysandú pues disponemos de animales cruzados tanto con blanco orejinegro como con Jersey y de estos cruzamientos derivamos investigaciones orientadas a mirar cuál es la mejor proporción de razas de cada una de ellas para mejorar cada uno de estos caracteres, orientadas a mirar cuál es el desempeño de estas razas en diferentes pisos térmicos del país. Entonces digamos que esta ha sido nuestra principal orientación. En los últimos años, con el devenir de la genética molecular y digamos en los avances que ha habido en las técnicas moleculares, pues la universidad también se ha involucrado en el trabajo genético de selección asistida por marcadores moleculares y selección genómica, que básicamente es hacer la selección no a través de los métodos tradicionales que utilizan como base fundamental los datos fenotípicos, sino con los métodos más avanzados que utilizan, aparte de los datos fenotípicos, también la información genómica, que es básicamente el DNA de los individuos. Entonces digamos que en este momento vamos allí en la utilización de marcadores moleculares, en la selección a través de marcadores moleculares y en la selección genómica. ¿Cuál es la relación, profesor, de los estudiantes? ¿Hay extensión también para personas de afuera o ganaderos de afuera con el laboratorio y con estas técnicas de mejoramiento o tecnologías con las que se hace la investigación aquí dentro de la universidad? Bueno, muy bien, María. Digamos que hay 2 laboratorios que son muy importantes
en lo que tiene que ver con los sistemas de producción lechera que manejamos en la universidad y la manera como apoyamos la industria y cómo apoyamos a los productores. Estos dos laboratorios son el Laboratorio de Mejoramiento Genético Animal y el Laboratorio de Reproducción Animal, que a veces la gente tiene la confusión y piensa que son la misma cosa, pero digamos que en el Laboratorio de Mejoramiento Genético nosotros nos enfocamos en seleccionar los mejores individuos. Entonces tú te enfocas en buscar un toro, un muy buen toro o una muy buena vaca, que tú sepas que tiene unos genes apropiados para mejorar alguna característica, pero resulta que ese animal, luego de que lo seleccionas y que lo encuentras, pues tienes que tratar de que se reproduzca. Y tienes que tratar de que se reproduzca un poco más, que deje más descendencia que sus compañeras de la población o que sus compañeros de la población. Entonces esa segunda parte del proceso la hacemos a través del Laboratorio de Reproducción Animal. Entonces en el Laboratorio de Mejoramiento Genético seleccionamos los individuos y en el Laboratorio de Reproducción Animal utilizamos metodologías de reproducción asistida como inseminación artificial, como transferencia de embriones, como folículo aspiración y fertilización in vitro, buscando que esos individuos superiores sí lleguen a la población con más fuerza que los individuos que son inferiores o que son del promedio. Entonces, digamos que esos son los dos trabajos que hacemos en los laboratorios. Más relativo a tu pregunta que me hablabas de los estudiantes, pues te puedo decir que este trabajo lo realizan casi todos los estudiantes con el soporte de los profesores que estamos vinculados al laboratorio, que no somos solo los profesores del área, sino que casi que todos los profesores del departamento están vinculados a los laboratorios de alguna manera. Entonces son los chicos, los estudiantes, que se vinculan a los laboratorios mediante varias figuras, te puedo decir varias: prácticas académicas especiales, trabajos de grado, pasantías, rotaciones, que llegan a los laboratorios y llegan a aportar en la medida que aprenden. Entonces, con el apoyo de los profesores, con la guía de los profesores, son los chicos los que desarrollan los trabajos de investigación en los laboratorios. Digamos que los laboratorios también tienen un vínculo importante, y me lo preguntabas, con los productores, ¿cierto? Es decir, los productores llegan al laboratorio y llegan a solicitar la ayuda del laboratorio en muchos aspectos. Por ejemplo, en el Laboratorio de Reproducción Animal llegan muchos productores que necesitan, por ejemplo, que les obtengamos semen de un toro para ellos comercializarlo, o que les evaluemos un toro para saber si su semen es viable o no es viable. Y digamos que todas esas labores se desarrollan allí. Y en el Laboratorio de Mejoramiento Genético particularmente llegan productores buscando la manera de saber si sus animales son buenos o no genéticamente. Porque es que hay algo importante, María de los Ángeles, y es que tú puedes ver un animal muy productivo, pero que el animal sea muy productivo no es un indicativo de que él es muy bueno genéticamente. Porque como te decía ahorita, esa producción puede ser porque él es bueno genéticamente o porque ha tenido un muy buen ambiente. La genética se transmite y el ambiente no. Entonces, para que el programa de mejoramiento genético sea efectivo, tú tienes que detectar si los animales que son muy buenos en términos productivos deben esa alta producción a que son muy buenos genéticamente. Y eso para los productores es difícil saberlo. Entonces, digamos que ese es el apoyo que les damos desde el Laboratorio de Mejoramiento Animal. Enviamos estudiantes en práctica, enviamos estudiantes en rotación, enviamos estudiantes a hacer trabajo de grado, y esos trabajos de grado básicamente consisten en ir, buscar las mejores metodologías, emplear las mejores metodologías para lograr hacer una selección de los animales y conocer realmente qué valor genético tienen y cuál es el potencial genético que tiene esa población. Gracias, profesor. Ahora que menciona el Laboratorio de Reproducción Animal, aprovecho para recordarle o contarle también a nuestros oyentes que ya tenemos también un programa sobre el Laboratorio de Reproducción Animal, por si quieren conocer un poco más. A los productores, a los estudiantes que nos escuchan, los invito también para que escuchen este programa. Continuando con nosotros, nos mencionaba, profe, que también, aparte de lo genético, están los factores ambientales. ¿Cuáles son esos principales factores que afectan directamente entonces esta producción? Bueno, digamos que, como te decía ahorita, los caracteres importantes en producción de leche, o algunos de los más importantes, son la producción en volumen, el porcentaje de proteína, el porcentaje de grasa. Digamos que aparte de lo genético, uno de los factores ambientales que más afecta estos caracteres es la parte de alimentación, la parte nutricional. Y en la parte nutricional estamos hablando de el forraje y el concentrado, que digamos es el alimento, son los dos componentes principales de la dieta de un bovino dedicado a la producción de leche. Cuando hablamos del forraje nos referimos inicialmente a qué tipo de forraje consumen, es decir, cuál pasto. Si estamos hablando de clima frío, normalmente es pasto quicuyo, pasto raigras.
Si estamos hablando de sistemas un poco menos especializados, pues existe falsapoa, andadora, unos pastos que no son pastos mejorados, pero que existen en nuestros sistemas de trópico medio alto. Y si estamos hablando de clima cálido, pues están las braquiarias, están las guineas, están otro tipo de forrajes que son especializados en esta zona. Entonces el tipo de forraje sería lo primero. Ahora, más allá del tipo de forraje es el momento en que consumen el forraje, porque la calidad del forraje cambia con la edad. Entonces, si tú pastoreas un forraje que solamente tiene 15 días de nacido, pues es un forraje que normalmente es altamente proteico y que tiene niveles de fibra muy bajos. Si en la medida que avanza el tiempo, la edad del forraje, pues los niveles de proteína van cayendo y los niveles de fibra van aumentando. Entonces, digamos que determinar ese momento óptimo del consumo del forraje es uno de los factores ambientales importantes para estos caracteres. Y luego viene el concentrado, que digamos que en concentrados sí hay una gama tan grande como los colores, es decir, hay concentrados desde el 12% de proteína hasta el 18% de proteína, hay concentrados de niveles de total de nutrientes digestibles de 60 hasta niveles de 80. Obviamente todas esas gamas el uso de una de esas gamas va a depender del tipo de animal que tú tengas, del sistema de producción, de lo que quieras buscar con tu producción y también de la capacidad económica, porque pues básicamente estos forrajes, estos concentrados tienen costos diferentes. Bueno, profesor, según lo que nos ha contado durante todo el programa, hay muchos factores que intervienen en todo este tema de la ganadería de leche. ¿Qué oportunidades tienen esos estudiantes que nos escuchan o ya nuestros egresados que se quieran dedicar o quieran enfocarse en el tema de la ganadería de leche y en el mejoramiento genético? Sí, María de los Ángeles, yo creo que el tema del mejoramiento genético es un tema que tiene demasiado potencial. Y es porque, digamos que históricamente la mayoría de las ganaderías se han enfocado en mejorar la parte ambiental, es decir, en utilizar un buen concentrado, en utilizar un buen forraje, en hacer un buen manejo de los animales en la finca. Y en términos de mejoramiento genético, las fincas se han limitado a hacer inseminación artificial, que si bien es una herramienta para hacer mejoramiento genético, no es el mejoramiento genético como tal. Ahora, en los últimos años, como te decía ahorita, con la llegada de la genética molecular, con las posibilidades que hemos tenido en las últimas décadas de manejar mayor cantidad de información, de tener la información disponible de mejor manera, los ganaderos se han venido dando cuenta de la importancia que tiene el manejo de los datos. El manejo de los datos es, digamos, la base del trabajo en mejoramiento genético, el manejo de la información. Entonces nosotros hemos estado encontrando muy buena receptividad por parte de los ganaderos a los trabajos que realizamos en cada una de las fincas. Entonces siento que los estudiantes que, digamos que dentro del ejercicio profesional de la zootecnia les guste la parte de mejoramiento genético, van a tener un nicho de mercado muy grande, porque es mucho lo que tenemos por hacer. Es mucho lo que tenemos por hacer porque digamos que nuestras fincas todavía les falta avanzar mucho en manejo de información, en manejo de datos, en manejo de bases de datos de gran tamaño, y nuestros estudiantes están capacitados para hacerlo. Entonces creo que el potencial es muy grande y con el pasar de los años nos vamos a dar cuenta que este paso de manejar la información hay que darlo y que en realidad ese paso nos da resultados muy palpables tanto desde lo productivo como desde lo genético. ¿Y consideras, profe, que hay una buena relación en ese paso de la ganadería, de pronto llamémosla tradicional, ahora que ya se involucra más ciencia, más tecnología? ¿Ha habido pues como buena relación con esos ganaderos tradicionales o esos sistemas productivos? Sí, lo que pasa, María de los Ángeles, es que, mira, no podemos desconocer que los sistemas de producción de leche, digamos hace unos 30 o 40 años, cuando el país todavía era mucho más rural, digamos que los productores y los dueños de las fincas eran personas con un nivel educativo que en ese tiempo todavía era muy bajo y era bien difícil que pudieran lograr percibir las ventajas que tiene involucrar la técnica dentro de los sistemas de producción. Entonces, fue muy difícil llegarles. El mejoramiento genético tiene una desventaja y es que los resultados son en el mediano y en el largo plazo. Tú no ves los resultados del mejoramiento genético de un día para otro, como si lo ves con un cambio de concentrado. O sea, si tú haces un cambio de concentrado, tú a los 3 días ves cambios en la producción. Si cambias el forraje, a los 3 días ves cambios en la producción. Pero el mejoramiento genético requiere un poco más de tiempo para mostrar los resultados. Esa es su gran desventaja. Ahora, la ventaja es que estos cambios son más permanentes.
Con el cambio de concentrado no, si tú te devuelves al concentrado que usabas malo, pues la producción vuelve y cae. En cambio con la genética los cambios son permanentes. Entonces digamos que el hecho de que hoy las fincas, ¿cierto?, de que hoy las personas que manejan las fincas, de que hoy los propietarios de los sistemas de producción, pues también son personas con un nivel de alfabetización mayor, también ayuda mucho a que nosotros podamos entrar con estos programas y con estos proyectos. Entonces hoy la receptividad es mucho mayor. Con esto no estoy juzgando a los productores del pasado, sino que esto es una desventaja que teníamos como país, y era la poca formación académica que tenía nuestra población rural. Entonces eso también limitaba el acceso de estas tecnologías y que estas tecnologías pudieran tener mejor impacto en el campo. Entonces yo pienso que hoy en el presente y en el futuro cercano nosotros ya estamos superando esa barrera y tenemos un acceso un poco mejor a estas poblaciones rurales, y ellos ya se están dando cuenta de la importancia que esto tiene, y por ende pues se abre un mercado grandísimo para nuestros estudiantes. También, profesor, con esta inclusión de estas tecnologías, de la innovación, del mejoramiento, también llegan nuevos retos como el tema del bienestar animal. Nosotros ya estamos trabajando como en pro del bienestar animal. ¿Hay algo que estemos avanzando? ¿Cómo estamos en esos términos? Bueno, muy bien. Mira, digamos que la Universidad Nacional, a mí me parece, y yo digo que siempre ha sido pionera en términos de bienestar. Y te voy a poner un ejemplo. Hay elementos de bienestar animal que de pronto antes ni siquiera se consideraban como negativos, y que hoy en día, que el tema del bienestar animal lo estamos estudiando a fondo, sabemos que son negativos. Te voy a poner ejemplos muy sencillos. El utilizar un surriago, por ejemplo. El golpear los animales con un surriago así fuera pasito para que avanzaran en el camino. O con el poncho. O el gritar a los animales. O el solo hecho de pensar, no sé si recuerdas que hace mucho tiempo los ganaderos solamente pensaban en llegar a un potrero y cortar todos los árboles para poder sembrar pasto. Entonces no dejabas nada de sombrío. No pensábamos en que una vaquita, en que un animalito necesitaba un poco de sombra en un día muy caluroso. No pensábamos en que un animal responde mejor al buen trato que al trato con un surriago, con un poncho. Entonces digamos que la universidad desde hace muchos años ha venido trabajando en estos temas que en ese tiempo eran muy empíricos. Y que hoy no son tan empíricos, que hoy están probados. Entonces, digamos que tenemos un camino recorrido, ¿cierto? Pero hoy en día la facultad de Ciencias Agrarias, particularmente el Departamento de Producción Animal, acaba de contratar como profesional, como docente de tiempo completo, al profesor Santiago Henao, que es uno de los mayores expertos en el país en todo este tema de bienestar animal. Entonces siento que vamos a dar un salto importante. Si bien nuestro profesor anterior de bienestar animal, el profesor Ariel Marcel, era también uno de los mayores conocedores, igual que nos metió en el mundo del bienestar animal, lastimosamente murió el año anterior, pero ahora pues tenemos otro profesional que seguramente seguirá pues este camino del departamento de trabajar en pro del bienestar animal, tanto en producción de leche como en producción de carne. De acuerdo, profesor, muchas gracias por contarnos al respecto. De pronto hay algún mensaje final que nos quiera dar, que ya lastimosamente se nos acaba el tiempo y este tema es verdaderamente muy amplio, pero ya para que cerremos el programa, algún mensaje final que tenga para nuestros oyentes. Pues sí, María de los Ángeles, yo creo que el mensaje para los oyentes, yo me imagino que dentro de nuestros oyentes hay muchos productores de leche. Y el mensaje es que se acerquen un poquito a la universidad. De pronto para nosotros es difícil lo que nosotros llamamos el cierre de brechas. A veces dentro de la universidad hacemos muchas cosas, hacemos mucha investigación, logramos muchos procesos que son importantes para los sistemas de producción y que sería importante que los adoptaran en el campo. Pero a veces ese salto de la universidad a la industria, o en este caso de la universidad al campo, no es fácil. Entonces, que se acerquen a la universidad, que busquen el acompañamiento de la universidad, que tenemos muchas maneras para acceder al campo y para apoyarlos, que esas maneras no son costosas, que es parte de nuestra función como universidad la extensión y es uno de nuestros ejes misionales. Entonces es una invitación a todos los productores que sientan que la universidad les puede apoyar, que sientan que pueden ganar algo en su sistema de producción con el apoyo de la universidad, que se acerquen y busquemos la manera de poder acompañarlos. Gracias, profesor, por esa invitación, por hoy venir y compartirnos su experiencia y su visión en este tema tan importante que es para la producción animal.
Muy bien, María de los Ángeles, gracias a ti. A todos nuestros oyentes también les agradezco por acompañarnos en este episodio. Les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Facultad de Ciencias Agrarias UNALMED, en X como FCA UNMed y en Instagram como Ciencias Agrarias_med. Les recuerdo que este programa se realiza con el apoyo de la Vicedecanatura Académica de la Facultad, la Oficina de Comunicaciones y Eventos y Unimedios Medellín. Que tengan un feliz resto de día y los espero en un próximo episodio.